Vamos a explicar ahora cómo se lleva a cabo, cómo se realiza el diagrama de flujo de datos utilizando lo que es la simbología Klein-Sarson. Eso lo habíamos practicado en el video anterior. Muy bien, entonces para poder representar en forma gráfica o por medio de un diagrama lo que es el movimiento de datos en un sistema, vamos a partir que debemos de tener lo que se conoce como una narrativa. Recuérdense que una narrativa es una descripción, ¿sí? Ese va a ser nuestro paso número uno, tener una descripción, en este caso, de cómo fluye la información, ¿sí? Dentro de, en este caso, podemos mencionar un sistema. Por acá entonces tenemos un ejemplo. La narrativa me indica lo siguiente, dice: los clientes de servicio de correos El Águila llenan la orden de venta que viene en los catálogos. Entonces el cliente pues es el que se va a encargar de llenar o ingresar los datos a una orden de venta de acuerdo a la cantidad de productos que necesite. Luego por acá me indica que el capturador es el encargado de ingresar los datos al sistema. El capturador pues es aquella persona que trabaja para esta empresa y se encarga específicamente de ingresar los datos. Sí, vamos a suponer que en este caso que los datos van a ser ingresados a una base de datos. Luego por acá me dice que el bodeguero es el que se encarga de verificar la existencia de producto en bodega. Entonces suponemos también que la información eh, que se tiene está pues almacenada en alguna base de datos y esa información es extraída para poder verificar la existencia del producto y posteriormente el producto se le envía, se le entrega en este caso al cliente. Entonces no se les olvide, paso número uno, tener lo que es la parte de la narrativa. Muy bien, a continuación pues tenemos el paso número 2 donde nos indica que debemos de seleccionar aquellos verbos, en este caso donde o que se encuentran en nuestra narrativa, pero van a ser aquellos verbos donde nosotros podemos evidenciar que se está manipulando la información, tiene relación en este caso con la información, como por ejemplo podemos mencionar lo siguiente. Dice por acá: los clientes de servicio de correos del Águila llenan. Entonces si se dan cuenta, prácticamente el verbo llenan pues dice acá que llenan la orden de venta. Entonces acá, si se dan cuenta, se está manipulando la información. Muy bien, entonces quiere decir que vamos a subrayar nuestro verbo y vamos a colocarlo como número uno porque es el verbo o el primer verbo que aparece en nuestra narrativa. Muy bien, luego seguimos en este caso nuestra lectura. Vamos a encontrar por acá que de acuerdo a la información que nos proveen, dice: el capturador ingresa los datos al sistema. Entonces si se dan cuenta, aquí se está manipulando de nuevo la información o si tiene relación con la información. Entonces subrayamos este verbo y le vamos a colocar el número 2 porque es el que aparece o que apareció a continuación. Muy bien, y así seguimos nuestra lectura. Y por acá vamos a encontrar que el bodeguero dice: verifica existencia de producto en bodega. Entonces, ¿qué vemos acá? Que prácticamente se está también se tiene relación con la información, ¿sí? Porque se está evaluando si existe producto en bodega. Pero ya se dieron cuenta que por acá tenemos otro verbo, que es el verbo envía. Si se dan cuenta, realmente no tiene relación con la información, sino que lo que se está enviando que es producto. Entonces por eso es que no lo tomamos en cuenta o no lo subrayamos. Muy bien, hecha la aclaración, entonces vamos a realizar el paso número 3 que dice por acá que tenemos que desarrollar lo que es el sistema IPO. Recuérdense que el sistema IPO pues trabaja de la siguiente forma. IPO significa entonces entrada, la P sería el proceso y la O en este caso sería la salida. Entrada, proceso y la parte de la salida. Muy bien. Entonces, de acuerdo a la cantidad de verbos que nosotros tengamos, quiere decir que esos verbos los vamos a trasladar a la parte del proceso. Entonces, recuerden, tenemos el verbo número uno, me indicaba que era llenar la orden de venta, ¿sí? Entonces vamos a trasladar el verbo llenan. Recuerden que también llenar es sinónimo de ingresar, ¿sí? La información a la orden de venta. Entonces por acá vamos a colocar el verbo, pero vamos a
también agregar lo que es lo que se está llevando a cabo junto con el verbo, y se llenan la orden de venta. Entonces vamos a colocar acá llenan la orden de venta. Muy bien, luego tenemos a continuación lo que es el siguiente verbo, pero vamos a colocar el verbo más lo que se está realizando. Entonces va a quedar como verbo número 2 si se ingresan los datos. Luego tenemos lo que es el siguiente verbo, y es el verbo número 3 donde se verifica, pero tenemos que agregar también qué es lo que se está verificando, y es la existencia del producto. Muy bien, una vez colocados los verbos en la parte del proceso, pues vamos a evaluar ahora quién es el que alimenta nuestro sistema, y de acuerdo a lo que tenemos en la narrativa, dice por acá que el cliente o los clientes son los encargados en este caso de proveer datos para que funcione en este caso todo nuestro sistema. Recuérdense que en un sistema puede tener más de una entrada, ¿sí? Eso quiere decir que de acuerdo a lo que estábamos viendo de las reglas de la diagramación, ¿sí? Entonces un sistema puede tener más de una entrada. Y de la misma forma analizamos también lo que es la parte de la salida, ¿sí? Si se dan cuenta, acá terminamos con quién, o nuestro sistema con quién termina, con el cliente, ¿sí? Entonces quiere decir que en este caso pues colocamos el cliente en la parte de la salida, pero recuérdense también que un sistema puede tener más de una salida. Muy bien, una vez pues identificados estos elementos, lo que procedemos a hacer es lo siguiente. Recuérdense, y esto va a ser muy importante, en lo que es la parte de la entrada y la parte de la salida, solamente nosotros vamos a utilizar lo que son las entidades. Si se recuerdan, hablamos en el video anterior. Entonces no se les olvide, entidades solamente las vamos a utilizar en lo que es la entrada y en la parte de la salida. También hablamos de los procesos. Si se dan cuenta, por acá me dice procesos. Quiere decir que el símbolo de procesos solamente lo voy a utilizar en la parte de procesos. Recuérdense en este caso también que habíamos mencionado que un proceso pues tiene relación en este caso con un almacén. Eso quiere decir que el almacén se va a relacionar con el proceso. Y también pues vamos a utilizar lo que es la parte de las flechas o flujos que me indican la dirección, en este caso de la información. Muy bien, una vez ya explicado esta parte, vamos a proceder a realizar lo siguiente. Recuérdense que como tenemos tres procesos y habíamos mencionado que los procesos los vamos a representar por medio de un cuadrado con esquinas redondeadas, como son tres procesos, quiere decir que vamos a colocar entonces tres procesos y a colocar la información dentro de cada uno de los procesos, y los vamos a enumerar porque también recuérdense que en un sistema puede tener muchos procesos. Entonces como por acá tenemos tres procesos, colocamos pues la literal P1, P2 y en este caso P3. Muy bien, pues una vez colocada esta información, pues ahora procedemos a hacer lo siguiente. Recuérdense que lo que es la parte de los procesos está separado de lo que es la entrada y también separado de lo que es la salida, y eso lo podemos evidenciar por medio de estas líneas que encontramos por acá. Entonces quiere decir que también vamos a hacer una separación. Nosotros vamos a separar lo que es la entrada de lo que es la salida por medio de un proceso mayor, ¿sí? Entonces si se dan cuenta, tenemos los procesos separados de lo que es la entrada y lo que es la parte de la salida. Posteriormente, pues en este caso vamos a colocar lo que es la entrada y lo que es la salida. Miren, si se dan cuenta, acá tenemos la entrada y lo que es la parte de la salida, ¿sí? De acuerdo a lo que habíamos colocado en esta parte, ¿sí? Por acá preguntarán ustedes por qué tengo esta diagonal. Pues esta diagonal me permite indicar que la entidad que se utilizó en la entrada también es la misma que se utilizó en la parte de la salida. Muy bien, entonces continuaremos la explicación en el siguiente video.